Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Seguimos meditando las escrituras, estudiando en esta oportunidad los libros proféticos y estamos leyendo el libro de Ezequiel hoy en los capítulos del 16 al 19. En el capítulo 16 leeremos una narrativa totalmente cautivante en la cual podremos apreciar el amor de Dios por el pueblo y esto lo veremos claramente en los versículos del 1 al 14 de este capítulo 16. Pero hay un fuerte contraste. Este es con la infidelidad por parte del pueblo. No solamente infidelidad, sino que prostitución que es descrita en los versículos del 15 al 43 de este capítulo. Finalmente, desde el versículo 44 en adelante, podremos observar las consecuencias de esta infidelidad en la cual hay promesa de juicio para la nación. Este capítulo, el capítulo 16, es un capítulo muy interesante. De hecho, un comentarista dice lo siguiente, dice, el capítulo 16 de Ezequiel es sin duda uno de los más gráficos y conmovedores de toda la Biblia. Es una franca exposición de la bochornosa culpa de la nación que Dios había escogido como suya. Ezequiel compara a Israel con una niña abandonada, recién nacida, que es rescatada, pero que recompensa el amor de su divino Salvador, lamentablemente entregándose a una vida de prostitución. El franco lenguaje del profeta seguramente ofenderá a aquellos que no alcanzan a comprender lo repugnante que es el pecado ante los ojos de Dios. Si tenemos en cuenta que el nacimiento de la nación ocurrió en Egipto, veremos que la descripción de este capítulo es apropiada. Jacob y sus hijos eran extranjeros en tierra extraña, tal como nos enseña el libro del Éxodo. Los egipcios odiaron y despreciaron a Israel y finalmente intentaron atacarlo y destruirlo. Mediante su palabra poderosa y misericordiosa, Dios se había hecho que viviera esa nación, que era como una niña recién nacida, débil que balbucea. Él cuidó de ella y veló por su crecimiento. A pesar de la enorme oposición de Egipto, la nación creció. Por las bendiciones del Señor, la nación se hizo hermosa, aún antes de tener alguna posesión terrenal que pudiera considerar como suya. Cuando la muchacha llegó a cierta madurez, el Señor extendió su manto sobre ella. Esto simboliza la intención de casarse con ella. Le dio pruebas de su lealtad. En el monte Sinaí hizo un pacto, un tratado solemne con su amada. Después de entregarle la tierra de Canaán como hogar, Dios derramó sobre ella toda clase de bendiciones físicas. Durante los reinados de David y Salomón, la nación se convirtió en una reina. Otros países se dieron cuenta de que este pequeño rincón del mundo se había convertido en una tierra muy rica, poderosa y bendecida por Dios. Pero luego estos se enorgullecieron y se desviaron. Vemos cómo describe todas las abominaciones del pueblo, siendo quizás la más cruel y vil de todas, el sacrificio de sus propios hijos, haciéndolos pasar por fuego como sacrificio a falsos dioses. Es tan cautivante la forma en que se describe este capítulo el amor de Dios en el contraste con la prostitución del pueblo, que de verdad espero que tú lo puedas apreciar de esa forma y que seas cautivado en el relato. A mí siempre en este capítulo me ha llamado la atención los versículos 49 y 50, porque siempre todo el mundo asocia Sodoma y Gomorra con la homosexualidad y la lujuria desenfrenada. Pero en estos versículos nos encontramos con muchos más detalles de los motivos que le llevaron a ser destruida completamente como un castigo divino. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad no ayudaron al pobre ni al necesitado y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante del Señor, dice el relato. Entonces, acá podemos ver cómo hoy este mundo en la actualidad está volviendo a cometer los mismos pecados que Sodoma. Y peor, porque si yo hoy día les digo que vemos en este mundo homosexualidad, lujuria, arrogancia, abundancia de comida, en la mayoría de los casos sin ayudar al pobre o al necesitado, un orgullo permanente y que no encontramos y que nos encontramos con abominaciones como el aborto, ¿alguien se atrevería a negarlo? Por lo tanto, se habla mucho de Sodoma y Gomorra,
Pero es realmente lamentable saber que hoy este mundo sin Cristo no es muy distinto. Es tan increíble ver la profundidad del pecado, de cómo rompieron el pacto, pero también vemos la infinita misericordia del Señor. Porque a pesar de todo esto, Dios les ofrece nuevamente un pacto, pero esta vez un pacto eterno, el cual vemos consumado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 17 encontraremos una interesante parábola que siento que se explica claramente en el mismo capítulo. Por lo tanto, no voy a comentar nada, pero sí te animo a leer con detención y oración este maravilloso capítulo. Cuando lleguemos al capítulo 18, deberemos pensar que todos tendemos a culpar a otros de nuestros problemas. La advertencia que hace Ezequiel de que Jerusalén se le castigaría por el cúmulo de pecados que había cometido constantemente la nación hizo que el pueblo se quejara porque era castigado, según ellos, por pecados de otros. Quizás dijeron que todo era culpa del rey Manasés, que no había alcanzado notoriedad en sus abominaciones. El pueblo acusó a Dios de que era injusto. Detrás de esta queja estaba la idea de que ellos no eran tan culpables como sus padres. Estos parecían ser más pecadores que ellos y esto hacía que ellos se sintieran como que lo sintieran como una gran excusa y por lo tanto no merecían lo que estaba a punto de suceder. Estos citaban un proverbio y decían, nuestros padres pecaron y los hijos tienen que sufrir las consecuencias. Pero Dios respondió a esa objeción. Él los creó a todos. Cada individuo tiene una relación directa con Él y Dios espera que cada uno responda a su amor con una vida de amor también. Cada quien es responsable ante el Señor por su forma de vivir. Él castiga al pecador por sus propios pecados. Él no castiga a nadie por el pecado de otro. Y con el fin de ilustrarlo, Ezequiel describió a tres individuos, al Padre, al Hijo y al Nieto. Y en el capítulo 18 encontraremos lo que muchos llaman una maravilla doctrinal. Lamentablemente, muchos piensan que algunos hijos cuando se ven en desgracia, pareciera que están pagando el pecado de sus padres. ¿Cuántos, lamentablemente, no piensan que Dios pareciera que se agradara con nuestra muerte y castigos que son aplicados en su justicia? Pero en este capítulo se describe claramente, el alma que peque, esa morirá. Y nos aclara el punto. Y dice, muy firme, y esto es para grabárnoslo. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío y no en que se aparte de sus caminos y viva? Y vemos cómo esta pregunta se responde al final del capítulo, porque dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. Ese es el llamado. Lo fue en el Antiguo Testamento, lo es en el Nuevo Testamento. El Señor no se complace con nuestra muerte o con castigarnos. Él espera que nosotros nos arrepintamos y vivamos. Y qué maravilloso es poder saber lo que ocurre cuando nos arrepentimos, porque nuestro Señor declara en Lucas capítulo 15, versículo 7, y dice, les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Qué maravilloso es saber que el Señor constantemente nos ha llamado, a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, al arrepentimiento, pero hoy día ha dado sacrificio perfecto por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Consolador que nos anima a perseverar en este camino, al Espíritu Santo. Finalmente, el capítulo 19, algunos lo consideran poesía pura. Aunque Ezequiel reconocía que Jerusalén estaba recibiendo lo que merecía, éste sentía tristeza por el deterioro de las condiciones morales y religiosas del pueblo. Hasta la familia real de David había caído en maldad. Podríamos decir que en el capítulo 18 Dios dijo que él hacía responsable a cada persona por sus pecados. Y en el capítulo 19 Ezequiel da ejemplos del pecado de algunos individuos y el castigo que recibirían. Así que con esto terminamos el día de hoy, hermano y hermana. Te animo a poder seguir perseverando en esta disciplina. Espero que conozcas tu Biblia desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos viendo libros proféticos. Tenemos que disfrutarlos también, entender cuál es la voluntad del Señor, ver su misericordia por medio de ellos también. Así que te animo a seguir orando, a seguir confiando en el Señor y ver su misericordia a diario.
y que principalmente oremos por aquellos que quizás todavía no le conocen, que podamos presentar el Evangelio, que estos también puedan venir, así como el Señor nos llamó a nosotros en algún momento, en arrepentimiento y fe, para poder llegar a sus caminos. Que el Señor te bendiga.